Despidieron a la camarera de 50 años. Lo que captó la cámara oculta dejó a todos sin palabras. Era una tranquila mañana de martes cuando Ruth Barnes entró al restaurante, el lugar donde había trabajado durante 30 años. El familiar aroma a café y tocino llenaba el aire, y el tintineo de platos resonaba de fondo. Pero hoy se sentía diferente. El dueño, el señor Larson, la llamó a su oficina y le pronunció unas palabras que la destrozaron. «Lo siento, Ruth, pero tenemos que despedirte». Se quedó allí atónita, con el corazón encogido. Ruth siempre había dado lo mejor de sí al restaurante, su cálida sonrisa, su atención a los clientes. Pero ahora, debido a su lento servicio, la estaban reemplazando. Durante 30 años, este restaurante había sido su segundo hogar, y ahora sentía que ya no tenía un lugar allí. ¿Qué había salido mal? ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se puso patas arriba sin previo aviso? Avísame desde donde me miras. Ruth pasó los siguientes días sumida en una silenciosa neblina. El restaurante que había sido su vida durante tanto tiempo ahora parecía un recuerdo lejano. Cada rincón, cada silla, cada rostro familiar parecía burlarse de su ausencia. Sabía que el nuevo y más joven personal estaba ansioso por demostrar su valía. Pero Ruth no podía evitar la sensación de que no solo la estaban reemplazando, sino que la estaban borrando. En casa, las mañanas eran más frías, el silencio más intenso. Ruth caminaba por las calles del pequeño pueblo donde se encontraba el restaurante. Sus pensamientos eran un torbellino constante de confusión. Intentaba mantenerse ocupada, pero nada podía llenar el vacío que le había dejado la pérdida de su trabajo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Mientras tanto, en el restaurante, las cosas estaban cambiando. El personal más joven contratado para revitalizar el local empezó a burlarse del ritmo más lento de Ruth. Hacían bromas cuando ella no estaba, burlándose de ella por tomarse su tiempo con los clientes. Ruth siempre había creído en tratar a sus clientes con respeto, dedicándoles un poco más de tiempo y atención, especialmente a los clientes habituales que conocía desde hacía años. Pero el personal joven no lo entendía. Lo veían como una debilidad, un defecto. Ruth desconocía la existencia de la cámara oculta. El señor Larsen, sintiendo una creciente tensión, la había instalado con la esperanza de vislumbrar lo que realmente estaba sucediendo. Lo que no sabía era que las imágenes revelarían algo más que un servicio lento. Desvelarían una cultura tóxica entre el personal más joven. La cámara oculta captó momentos que Ruth desconocía. El personal joven se reía abiertamente de ella a sus espaldas, imitando sus movimientos y burlándose de ella por ser demasiado lenta. Pensaban que no podía oírlos. Pero no era solo a ella a quien lastimaban. También eran los clientes. Los clientes que antes adoraban a Ruth comenzaron a sentir el cambio. La calidez y el consuelo que Ruth ofrecía habían desaparecido. Notaron que el personal más joven los apresuraba durante las comidas, sin tomarse el tiempo para escucharlos ni interactuar. Ruth siempre había sabido que una buena comida era más que comida. Se trataba de conectar, y esa conexión se había perdido. Al final de la semana, la antes ajetreada afluencia de clientes a la hora del almuerzo había disminuido. Llegaban menos clientes, y Ruth, aunque ya no estaba allí, sentía el peso de todo. ¿Vería por fin el director ejecutivo lo que realmente estaba sucediendo? ¿Comprendería el verdadero valor que Ruth aportaba al restaurante? La respuesta, oculta tras el objetivo de la cámara, llegaría pronto. Las grabaciones de la cámara oculta fueron finalmente revisadas por el señor Larsen, el propietario. Se sentó solo en su oficina una noche, con la pantalla proyectando un pálido resplandor en su rostro mientras veía los clips. La ausencia de Ruth había dejado un vacío que no había comprendido del todo hasta ahora. Lo que vio lo conmovió profundamente. Las imágenes no solo mostraban el ritmo más lento de Ruth, revelaban la crueldad del personal más joven. Se burlaban de ella, riéndose de cada movimiento, ridiculizándola por ser demasiado mayor o demasiado lenta.
Lo que era peor, lo hacían delante de los clientes con humor. Y aún así, Ruth, en sus momentos más tranquilos, seguía dando lo mejor de sí. Ofrecía descuentos a los clientes cuando sentía que los necesitaban. Siempre se aseguraba de charlar con los clientes habituales solitarios y trataba a cada persona con amabilidad. No era solo una camarera. Era el corazón del restaurante. El rostro del señor Lson palideció al ver las imágenes. Las mismas personas que había traído para modernizar el local habían resultado ser quienes lo estaban arruinando. El comportamiento descuidado del personal más joven había alejado a los clientes leales con los que Ruth había forjado vínculos a lo largo de los años. Se habían ido porque sentían la pérdida de lo que hacía especial al restaurante, la calidez de Ruth. Al reproducirse el último video, el señor Larson se recostó en su silla, con la mente acelerada. Se dio cuenta de su error. Había despedido a Ruth para traer sangre nueva sin entender lo que eso realmente significaba para el restaurante. Ruth no era solo una camarera. Era parte de la comunidad, un puente entre generaciones, y su ausencia había creado un vacío que ninguna velocidad ni energía podía llenar. A la mañana siguiente, llamó a Ruth. Su voz estaba llena de arrepentimiento al disculparse. Ruth, me equivoqué. No vi lo que trajiste al restaurante. Estás recontratada. Por favor, vuelve. Ruth, desconcertada, no sabía qué decir. Había pasado tantas noches repasando mentalmente el momento de su despido, preguntándose si realmente la veían o la valoraban. Ahora, allí estaba el señor Larsen pidiéndole que regresara, dándose cuenta del error que había cometido. Pero el orgullo de Ruth estaba herido, y no estaba segura de poder regresar a un lugar que la había dejado ir tan fácilmente. La decisión la pesaba. ¿Podría perdonarlo? ¿Podría regresar a un lugar que la había despedido sin comprender su valor? Los próximos días lo decidirían. Pero una cosa estaba clara. El viaje de Ruth estaba lejos de terminar. Ruth pasó los siguientes días en un estado de silenciosa contemplación. La disculpa del señor Larsen fue un comienzo, pero no borró el dolor de su repentino despido ni la dureza con la que la habían tratado. Había dedicado 30 años a ese restaurante, forjando relaciones con los clientes, ganándose su confianza y brindándoles un espacio donde se sintieran valorados. Que la despidieran por su edad y su ritmo más lento le parecía una traición. Sentada en su pequeña cocina, mirando por la ventana la tranquila calle, Ruth no pudo evitar sentir una mezcla de ira y tristeza. Había trabajado muy duro, siempre anteponiendo a los demás a sí misma, siempre paciente y amable. Pero ahora se preguntaba si eso era suficiente. ¿Bastaba la amabilidad en un mundo que parecía valorar la velocidad por encima de la conexión? A la mañana siguiente, Ruth llegó al restaurante sin saber qué esperar. Al cruzar la puerta, los familiares aromas a café y tostadas recién hechas llenaban el aire, pero el ambiente era diferente. El personal más joven, aunque silencioso, parecía observarla de cerca. No hubo un saludo cálido ni sonrisas de bienvenida. En cambio, Ruth se sintió como una extraña en un lugar que una vez fue su segundo hogar. El señor Lson la esperaba en el mostrador con expresión seria. Ruth, sé que ha sido difícil. Estoy aquí si necesitas hablar. Ruth asintió, pero no había ira en su corazón, solo una profunda y dolorosa decepción. Esperaba que su regreso volviera a ser como antes, pero la tensión en el aire contaba otra historia. El personal más joven, todavía resentido por su regreso, comenzó a menospreciarla a cada paso. Susurraban a sus espaldas, intercambiaban miradas cómplices y hacían comentarios sarcásticos cuando ella no miraba. Ruth intentó superarlo. Estaba allí para hacer su trabajo, para brindar la calidez y el cuidado que alguna vez caracterizaron al restaurante. Pero cuanto más observaba al personal más joven apresurarse en sus tareas, ignorando las necesidades de los clientes o pasando por alto los pedidos, más se daba cuenta de lo profunda que se había vuelto la brecha. Una mañana, un cliente habitual, el señor Harris, entró a desayunar. Ruth notó que parecía un poco apagado.
No estaba tan alegre como siempre. Mientras le servía el café, confesó en voz baja: «Volví a verte, Ruth. No iba a volver más. No con todas esas caras nuevas. No se preocupan por nosotros como tú». Ruth sonrió suavemente, con el corazón henchido de gratitud. No se trataba solo de la comida. Se trataba de la conexión. Entonces se dio cuenta de que su trabajo no se trataba solo de servir comidas. Se trataba de servir a la gente, de hacerla sentir vista y escuchada. Y eso era algo que el joven personal aún no había aprendido. Pero por mucho que Ruth quisiera ignorar la tensión, sabía que no podía. No era solo el personal más joven el que causaba la división, sino la decisión del señor Lawson de pasar por alto precisamente lo que hacía único a su restaurante. Pensó que la velocidad y la modernidad lo resolverían todo. Pero en su prisa por atraer a un público más joven, se había olvidado de lo que realmente importaba. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y el último cliente se marchara, Ruth se sentó con el señor Larsen. «No puedo seguir así», dijo con dulzura. «Estoy aquí porque me importa. Pero si las cosas no cambian, si no entiendes el valor de lo que aporto, quizás sea mejor que me vaya». El rostro del señor Lawson se suavizó y, por primera vez en mucho tiempo, Ruth lo vio como algo más que el dueño. Era un hombre que había cometido un error y ahora comprendía su gravedad. «Ruth, lo siento. He estado tan concentrado en las cosas equivocadas. Ahora veo lo que has hecho por este lugar, y yo no lo había visto. He aprendido que la amabilidad, el cuidado y la experiencia son lo que realmente hace que un lugar sea especial. Podemos cambiar. Podemos hacer de este un lugar donde la gente se sienta bienvenida, sin importar quién los atienda». No fue fácil de solucionar, y Ruth lo sabía. Pero en ese momento, algo cambió. Ruth se dio cuenta de que a veces defender lo correcto requería paciencia, incluso si eso significaba afrontar la incomodidad. Había trabajado duro para este momento, y ahora era el momento, tanto para el restaurante como para ella misma, de sanar. Al día siguiente, Ruth entró al restaurante con un renovado sentido de propósito. El joven personal, aunque todavía inseguro, la observaba con más respeto. El señor Larson les había hablado en privado, recordándoles los valores que hacían grande al restaurante. Ruth ya no era solo la mujer. Era un símbolo del corazón de la comunidad. ¿Serían las cosas perfectas? No. Pero Ruth sabía que con el tiempo, el restaurante podría volver a ser lo que era. Un lugar acogedor y cálido donde todos eran tratados con amabilidad. Y Ruth se sentía orgullosa de volver a formar parte de ese lugar. Al recibir a un nuevo cliente con una sonrisa amable, no pudo evitar sentir que tal vez este era el comienzo de algo mejor. A la mañana siguiente, Ruth llegó al restaurante con una tranquila determinación. El personal más joven, aunque aún indeciso, comenzó a notar el cambio en ella. Ruth ya no se limitaba a seguir el ritmo. Estaba enfocada en recuperar la calidez y la amabilidad que habían hecho del restaurante un lugar querido por tantos. El señor Larsen, al ver el cambio, dejó claro al personal que el éxito del restaurante no se basaba en la velocidad ni la eficiencia. Se trataba de la gente. El enfoque de Ruth, aunque más lento, fue valorado. Conocía a los clientes por su nombre, sus historias y sus necesidades. Y, a cambio, los clientes respondieron con lealtad. Poco a poco, el restaurante comenzó a sentirse como en casa. La tensión en el ambiente comenzó a disminuir. El personal más joven comenzó a escuchar, observando cómo Ruth trataba a los clientes con cuidado. Los clientes habituales, que se habían mantenido alejados, regresaron lentamente, reconfortados por la sonrisa familiar de Ruth. Mientras Ruth observaba el restaurante que antes se había sentido tan frío, se dio cuenta de que los cambios eran más importantes que su regreso. Se trataba de respeto, comprensión y aprender a apreciar lo que realmente importaba. Y aunque se avecinaban desafíos, Ruth estaba lista para afrontarlos, sabiendo que el restaurante era ahora un lugar donde la amabilidad y la experiencia tenían cabida.
El restaurante, y el lugar de Ruth en él, eran ahora más fuertes que nunca. Con el paso del tiempo, el restaurante se fortaleció aún más. La presencia de Ruth había traído una nueva sensación de calidez y respeto al lugar. El personal más joven, antes indeciso, comenzó a comprender la importancia de la amabilidad y la conexión. Empezaron a valorar a sus clientes, tal como Ruth siempre lo había hecho. El señor Larsen se aseguró de apoyar a Ruth, recalcándole que no se trataba solo de ganar dinero. Se trataba de las personas que entraban por la puerta. Se aseguró de que el personal trabajara en equipo con respeto y aprecio por los lazos que hacían especial al restaurante. Los clientes habituales regresaron con fuerza y el restaurante se volvió más concurrido que nunca. La experiencia y la amabilidad de Ruth transformaron el ambiente. No era perfecto, pero era mejor. Se forjaban conexiones reales a diario, y eso era algo que el dinero no podía comprar. Una noche, Ruth estaba detrás del mostrador, observando el bullicio del restaurante, y se dio cuenta de que, al final, todo por lo que había luchado había hecho que el restaurante y ella misma volvieran a estar completos. Hogar, pensó. Aquí es donde pertenezco. Y cuando el último cliente se fue, sonrió, sabiendo que el corazón del restaurante volvía a latir, como siempre.